No cabe duda que el COVID-19 o llamado coronavirus cambiará para siempre nuestra realidad y nos pone en el contexto de lo que ya habíamos creído superado. Los seres humanos somos más vulnerables de lo que creemos y nuestra soberbia y frivolidad se han convertido en el escudo de la realidad en la que vivíamos. Hace 2 semanas hablamos en este espacio del coronavirus y de la inmunidad del presidente en relación al mismo. Eso, a la fecha, no ha cambiado en algo. Nuestro presidente ha dejado de saludar de mano y de dar abrazos y ha pedido a la gente, este 27 de marzo, que nos quedemos en casa, más forzado por sus funcionarios de salud que por gusto, ya que en un mensaje que subió a redes sociales también dijo a la población mexicana que él no podía parar actividades, que eso estaría muy mal, continuando con sus giras y con los mensajes contradictorios a la población. También en este espacio le mencioné que quien realmente ha reaccionado a tiempo ante la pandemia del coronavirus ha sido la sociedad civil, demostrando nuevamente que unidos podemos hacer más por nosotros que nuestros gobiernos. De igual manera, a inicios de año hablamos en este espacio de nuestro sistema de salud a raíz de la creación del INSABI y cómo la OCDE nos hacía ver una cruda realidad del mismo. El seguro popular estaba rebasado y en materia de salud no tenemos la capacidad de atención a toda la población. A lo anterior, hay que agregar además que México es la 12ª economía más grande a nivel internacional, de acuerdo con el Banco Mundial. Pero a pesar de formar parte de las 12 naciones que representan 2/3 de la economía mundial y el 59% de la población mundial, México tiene un gobierno que invierte menos en salud que la mayor parte de los gobiernos de América Latina y el Caribe. O dígame usted, ¿tenemos buenos hospitales con buenas instalaciones y aparatos para enfrentar esta pandemia? ¿Tienen los insumos necesarios para ello? ¿Ganan lo suficiente de acuerdo al riesgo que corren los médicos y enfermeros y los empleados del sector salud? ¿A qué viene todo esto? ¿Por qué le comento lo anterior? Porque si juntamos 3 factores, es decir, un presidente indolente ante una enfermedad como el coronavirus, que ha provocado que la actuación de su gobierno sea tardía y negligente, un sistema de salud rebasado que no da cobertura a la mayoría de la población, y un país que no invierte en salud pública y que no apoya a quienes harán frente a la pandemia, como lo son médicos, enfermeros y trabajadores de la salud, tendremos como un resultado un país envuelto en la peor crisis de salud y de economía que recordemos nuestras generaciones, y por ende, un gobierno genocida, que nos llevó como el flautista de Hamlet a la muerte por su impericia, pero que en los próximos meses nos hará ver una realidad crítica, de la cual tendremos que estar preparados física, mental y moralmente para vivir. No es que me quiera ver fatalista, ojalá me equivoque, por el bien de todos nosotros, pero es ilógico que el coronavirus en nuestro país no tenga el mismo comportamiento que tiene en el mundo. Es ilógico que no se propague de igual forma. ¿Cómo puede ser posible que nuestro vecino, Estados Unidos, en los estados que hacen frontera con nosotros, tenga miles de casos de coronavirus y que nosotros tengamos un mínimo de casos? ¿Y cómo puede ser posible que Estados Unidos y Canadá tengan un comportamiento similar en sus fronteras? Algo no cuadra. O no nos dan cifras ciertas o simplemente no quieren contar los contagios de casos de personas que ya tienen el virus. Triste es la realidad cuando vemos a nuestro país. Nuestro presidente no está a la altura del momento que le está tocando vivir. El gobierno federal llega tarde y detrás de las medidas que está tomando su sociedad. Su credibilidad en la atención del problema lo hace caer estrepitosamente en la aceptación social, llegando el sábado 28 de marzo a estar en un 37% de aceptación según el Gabinete de Comunicación Estratégica. Los comentarios y las acciones del presidente han estado fuera de lugar y fuera de todo contexto. Se siente en verdad un mesías al que no puede sucederle nada y sobre todo marca que la exageración de la pandemia se debe a los conservadores. Lo que podemos ver es que contrario a lo que sucede en otros países, México no está haciendo pruebas de detección de coronavirus como lo ha recomendado la Organización Mundial de la Salud. Ello implica que estamos a ciegas. No sabemos cuántos mexicanos a la fecha podemos estar contagiados y los resultados de ellos pueden ser catastróficos en un sistema de salud como el que tenemos. Cada día los rumores dejan de serlo y tenemos cerca de nosotros personas que tienen coronavirus. ¿Cuánto faltará para que el rumor de muertes por neumonía típica o influenza se hagan realidad y tengamos ante nuestros ojos innumerables casos de enfermedades que eran disfrazadas para no decirnos que la gente moría de coronavirus? ¿Cuánto tiempo más vamos a cegarnos ante una realidad? Yo le aseguro a usted que todas nuestras dudas quedarán resueltas de la manera que menos esperábamos. En unos meses la realidad nos rebasará y al hacer un balance de los resultados después de la tormenta, veremos cómo las actitudes de nuestro gobierno, negligentes ante el mundo y ante esta enfermedad del coronavirus, dan como resultado una terrible cifra de contagios y muertes, seguidos de la peor crisis económica de los últimos años. ¿Esto puede cambiar?
Nunca es tarde para aceptar los errores, reconocer una estrategia fallida y tratar de enderezar el rumbo. Ahí tenemos el ejemplo de Inglaterra. Desde este espacio les pido nos unamos y desde nuestros ámbitos de acción exijamos al gobierno acciones contundentes ante el coronavirus. Cuando menos gobierno del estado tarde lo hizo. Y el municipio también ha reaccionado. Han anunciado conjuntamente acciones económicas concretas. Ahora esperemos que las mismas no se apliquen clientelarmente. No es momento de hacer política con la población en su totalidad, que seguramente agradecerá que ello se haga. Ahora falta ver si el gobierno federal hace algo en apoyo económico a la población. Se necesitan cuando menos que junto con los gobiernos estatales realicen las siguientes acciones. Empezar por reconocer que equivocó el rumbo, que al día de hoy, 30 de marzo, tiene que empezar a hacer pruebas como lo pide la Organización Mundial de la Salud para saber a qué nos enfrentamos. Ser rector ante esta situación, que nos indique con seriedad y nos dé señales claras qué hay que hacer y por qué hay que hacerlo. Se necesita dotar al sector salud de insumos necesarios para afrontar la enfermedad, que se condonen impuestos por el tiempo que dure la pandemia. Se necesita que la gente pueda priorizar el gasto en el consumo familiar a sabiendas que tiene el respaldo de su gobierno, que se apoye a las personas que viven del comercio informal. En México el 50% de la población trabaja en la informalidad, pero que el apoyo que se les dé sea sin cobrárselos después. No podemos seguir permitiendo que salgan de casa a buscar el sustento diario a sabiendas del grave peligro de contagio que tienen y de que no podrán acceder a servicios de salud dignos y adecuados. Se requieren incentivos fiscales de gran impacto para todas las empresas, en especial para que las grandes empresas sigan pagando los salarios de los trabajadores mientras los mandan a casa. Que se cancelen los megaproyectos inservibles como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, y que esos recursos se dediquen a que nuestro país supere esta contingencia, a la par que se reactiven inversiones que se han frenado por ignorancia, soberbia o capricho, que son fuentes de innumerables empleos y recursos para el país. Y también requerimos de la solidaridad de todos para salir de la crisis que tenemos, que como le digo, desde nuestro ámbito de acción, realicemos acciones que marquen la diferencia, como puede ser, por ejemplo, el que sigamos pagando a las personas que nos ayudan en casa. No sabe el bien que haríamos con ello. Pero lo anterior es solo un ejemplo de lo que podemos hacer juntos como sociedad civil para salir lo mejor posible de lo que será el coronavirus en nuestras vidas. Cuidemos y cuidémonos. Cuidemos a nuestras familias, que México y Aguascalientes requerirá de nuestras fuerzas para volver a levantarnos como lo hemos hecho siempre y como lo seguiremos haciendo, por el bien de todos, por el bien de nuestros hijos. Pero como siempre le digo, esa es mi opinión. La mejor opinión la tiene usted.